Ya es medianoche y es momento de contar Historias de Ultratumba. Los saluda Dani Bo. El gato negro, de Edgar Allan Poe. No espero que se dé crédito a la extraña historia que voy a referir. Sería insensato de mi parte, cuando hasta mis sentidos rechazan su propio testimonio. Sin embargo, no estoy loco, y tampoco soñando, pero por si muero mañana, quiero descargar mi alma contando los sucesos domésticos que me tienen torturado. Quizás otras personas, más lógicas y serenas, menos exaltadas, puedan comprender lo ocurrido. A mí me causan horror, aunque no encuentro en aquellas circunstancias nada sino una sucesión de causas y efectos naturales. De niño fui muy dócil y tierno hasta el punto de atraerme la burla de mis camaradas. Sentía una afición extraordinaria por los animales, de los cuales poseía una gran variedad, y nunca experimentaba tanta dicha como cuando les daba de comer o los acariciaba. Tal sentimiento fue en aumento con el paso de los años, y ya hombre, llegó a constituir uno de mis principales placeres. Me casé muy joven y encontré en mi esposa una inclinación idéntica a la mía. Teníamos, entre otros animales, un hermoso gato negro, robusto y sagaz. Plutón, así se llamaba el menino. Era mi favorito, mi camarada. Me seguía por todas partes a donde iba. Muchos años nuestra amistad subsistió, aunque mi carácter se iba alterando, debo confesarlo, por obra del demonio de la intemperancia. Me volví taciturno, irritable, indiferente a los sentimientos ajenos. Incluso llegué a portarme brutalmente con mi mujer y a maltratar a mis mascotas. Aún conservaba cierto afecto por Plutón, y eso me impedía pegarle, hasta que lo avanzado de mi enfermedad, ¿qué otra cosa si no es el alcoholismo?, me llevó a hacerle sufrir las consecuencias de mi mal humor. Cierta noche, cuando llegué borracho a casa, me pareció que el gato me evitaba. Lo agarré y clavó sus dientes en mi mano, hiriéndome levemente. Una gran rabia diabólica se apoderó de mí, de cada fibra de mi ser. Saqué del bolsillo un cortaplumas, sujeté al animal por la garganta y deliberadamente le salté un ojo. Por la mañana, al recuperar la razón, una vez disipados los vapores alcohólicos, experimenté vergüenza y remordimiento por la atrocidad cometida. Pero solo por un momento, porque bien pronto ahogué en licor todo recuerdo de mi criminal acción. El gato sanó lentamente, mas huía de mí con indecible horror. Al principio aquello me afligió, luego despertó en mí la irritación, y finalmente un espíritu de perversidad. El deseo ardiente, insondable, del alma de hacer el mal por amor al mal, me impulsaba a continuar el suplicio del inofensivo gato. Una mañana, a sangre fría, le puse un nudo corredizo en torno al pescuezo y lo colgué de la rama de un árbol. Sí, lo ahorqué con los ojos arrasados de lágrimas y experimentando el más amargo remordimiento, porque me había amado, porque nunca me dio motivo de cólera, consciente yo de que al hacerlo estaba cometiendo un pecado mortal y me ponía, por así decirlo, fuera de la misericordia divina. Esa noche desperté a los gritos de ¡fuego! Los cortinajes de mi cama ardían y solo con gran dificultad conseguimos escapar del incendio mi mujer y yo. Se aniquiló la casa y con ella mi fortuna. No quiero establecer una relación de causa y efecto, sino tan solo dar cuenta de una cadena de hechos. Al día siguiente visité las ruinas. Todos los muros se habían desplomado menos uno, el de la cabecera de mi lecho. Me aproximé y vi, a manera de un bajorrelieve sobre la blanca superficie,
la figura de un gato enorme, con una cuerda al cuello. Al pronto, mi temor y sorpresa fueron extraordinarios, pero luego reflexioné que alguien pudo descolgar al gato y arrojarlo al interior de mi recámara, donde habría sido aplastado por los muros en su caída. La cal de estos, combinada con el calor de las llamas y el amoníaco del cadáver del animal, habrían formado la figura tal como la vi. Con esta explicación satisfaje mi razón, pero no pude aplacar mi conciencia. Durante meses sufrí los estragos del remordimiento y aún llegué a buscar en los tugurios que ahora frecuentaba yo otro gato semejante. Cierta noche, hallándome medio aturdido en una taberna infame, mi atención se clavó en un objeto negro que reposaba sobre un gran tonel de ron o de ginebra. Me acerqué a tocarlo. Era un gato negro, casi idéntico a Plutón, menos en una cosa. Este poseía sobre el pecho una mancha informe, blanca y larga. No bien lo acaricié y ya respondía a mis mimos. Cuando me preparaba a volver a casa, el menino se mostró dispuesto a acompañarme. En cuanto llegamos, pareció hallarse a sus anchas y de inmediato se hizo amigo de mi mujer. En poco tiempo sentí nacer una profunda antipatía contra el animal. Su ternura me empalagaba y poco a poco suscitó mi odio. Esquivaba su presencia y sólo el recuerdo de mi anterior acto de crueldad me impedía maltratarlo. Llegué a tomarle un indecible horror y a huir de él como de la peste. Algo que aumentó mi aversión fue comprobar la falta de un ojo en el menino. Sin embargo, el cariño del gato hacia mí crecía tanto como mi odio por él. Me seguía a todas partes, saltaba a mi regazo y aún trepaba a mi pecho. En tales momentos hubiera deseado matarlo de un solo golpe, pero me contenía en el recuerdo de mi primer crimen y el terror, así debo llamarlo, que el animal me provocaba, porque a pesar de todos mis razonamientos, comencé a percibir en la mancha blanca los contornos de una imagen horrible, siniestra, la horca. Lúgubre y terrible aparato del horror y del crimen, de la agonía y de la muerte. Desde entonces no volví a disfrutar de reposo. Durante el día, el animal no me dejaba ni un momento y de noche, cuando despertaba angustiado, sentía su aliento sobre mi rostro y su peso enorme posado eternamente sobre mi corazón. Tales tormentos hicieron desaparecer cuanto de bueno quedaba en mí. La tristeza de mi carácter, mis sombríos y malvados pensamientos, me llevaron a odiar a la humanidad y todas las cosas. Sin embargo, mi mujer no se quejaba. Ella, el blanco ordinario de mis iras, de mis repentinas e indomables explosiones de cólera a las que me abandonaba ciegamente. Un día, cuando bajaba con mi mujer al sótano del viejo edificio donde nuestra pobreza nos obligaba a vivir, el gato nos seguía y eso me exasperó hasta la demencia. Enarbolé el hacha y, olvidándome de los temores que solían contener mi mano, asesté un golpe al animal que lo hubiera dejado muerto si mi mujer no lo desvía. Su intervención me produjo una rabia diabólica y le hundí el hacha en el cráneo. Ella sucumbió al instante, sin exhalar un gemido. De inmediato traté de ocultar el cuerpo. Juzgué que no podría sacarlo sin ser observado por los vecinos. Numerosos proyectos cruzaron entonces por mi mente: reducirlo a pequeños trozos y quemarlo, cavar una fosa en el sótano, meterlo en un cajón y enviarlo con un mandadero fuera de la casa. Finalmente, resolví emparedarlo. Los muros estaban construidos a la ligera y recientemente les habían dado reboque. Pero a causa de la humedad y del sitio aún no secaba el aplanado. Por otra parte,
En una de las paredes existía un hueco. Retiré de ahí unos ladrillos, introduje el cuerpo y luego tapé todo hasta dejarlo como estaba antes. Nadie notaría el nuevo revoque. Después hice desaparecer los escombros. Miré en torno de mí y quedé satisfecho. Entonces acudió a mi mente el gato, causante de tan grande desgracia. Yo estaba resuelto a matarlo, pero el sagaz animal no osó presentarse ante mí. Sería imposible describir la sensación de consuelo que me produjo su ausencia. Aquella noche, por primera vez desde su entrada en mi hogar, pude dormir profunda y sosegadamente. Así transcurrieron 4 días. De improviso se presentaron en mi casa unos agentes de policía para proceder a una prolija investigación. Confiado en la impenetrabilidad del escondrijo, no experimentaba zozobra alguna. Yo mismo los acompañé al sótano, donde me la pasé afectando la tranquilidad del hombre inocente. Los agentes se mostraban satisfechos y se disponían a partir. Apenas podía contener mi alegría por haber desvanecido sus sospechas. Ya iban por la escalera cuando, con frenética imprudencia, golpeé la pared detrás de la cual yacía el cadáver de la esposa de mi corazón. Así Dios me proteja de las garras del demonio. No se extinguía aún el eco de mis golpes, cuando una voz surgió del fondo de la tumba, un quejido primero, débil como el sollozo de un niño, luego aumentó hasta convertirse en un grito prolongado, inhumano, un aullido de espanto y de triunfo como salido del infierno. Sentí flaquear mis fuerzas y caí tambaleante contra la pared opuesta. Los agentes quedaron paralizados de terror, pero luego una docena de brazos vigorosos derribaron el precario muro. El cadáver, ya bastante descompuesto y cubierto de sangre coagulada, apareció rígido ante la vista de los agentes. Encima de su cabeza, con las fauces rojas y abiertas, el único ojo centelleante, estaba la bestezuela cuya malicia me había inducido al asesinato y cuya chillante voz me entregaba ahora al verdugo. Al tiempo de esconder a mi desdichada víctima, había emparedado con ella al monstruo. Yo soy Dani Bo. Esto fue El gato negro de Edgar Allan Poe.